volviendo a la columna de Filosofía y Política, con la presencia de Cecilia Giannino y de Marcos Carámbula, dos referentes del pensamiento, la práctica de Perico Pérez Aguirre. Nos gustaría ahora justamente transmitirle a otras personas, digamos, no solamente a aquellos que vivieron, sino a los jóvenes, a las jóvenes, la importancia que tiene una personalidad como la de Perico Pérez Aguirre. Y entonces Cecilia siempre dice, nosotros transmitimos en la red el pensamiento de Perico, más que interpretarlo. Entonces, ¿qué nos puedes decir del pensamiento de Perico que se lo recordó en el Parque de los Derechos, vinculado a la infancia, ¿no? ¿Qué te gustaría compartir en este momento? Bien, me gustaría compartirles la definición que Perico nos da del militante de los derechos humanos. Dice que el militante de los derechos humanos luchará sin claudicación, porque no existan más dos clases de seres humanos: aquellos cuya vida tiene valor y los otros cuya vida no vale nada. La defensa de la vida es la tarea cotidiana y permanente quien se prece humano. Y nos reafirma el concepto diciéndonos: el militante y los derechos humanos se convierte en un educador, un creador de espacio de vida, y el educador de derechos humanos se transforma en un verdadero militante de los mismos. Y ahí nos vincula el tema a la solidaridad, donde nos dice que los derechos humanos son profundamente solidarios, independientemente entre sí. Es decir, si se viola uno solo de ellos, se está afectando radicalmente a su conjunto. Y nos dice que la solidaridad es una condición de vida, no una manera de vivir la realidad humana. Es también un sentir y un accionar, que lo que recién nos decía Marcos de la personalidad de Perico, lo importante que para él era el sentir y el accionar. Y entonces otro elemento muy importante que menciona vinculado a todo esto de los derechos humanos es la concepción de los derechos humanos. Y él dice que, al contrario de la concepción liberal, que centra su discurso sobre los derechos de la persona, nuestra concepción de los derechos humanos tiene como centro el no hombre, la no persona, la multitud de pobres de América Latina. Y ahí voy a meter una cuchara mía, que no, eso no lo dijo Perico, lo vivimos hace pocos días en el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos, con otra integrante de la red, Marianela, y lo que fue una experiencia muy movilizadora, realmente nos movió mucho, nos dinamizó tremendamente, pero de repente nos mirábamos y decíamos: estamos escuchando lo que Perico dijo hace cuántos años atrás. Entonces eso nos genera una sinergia tremenda para seguir en esta divulgación de este pensamiento de un ser tan maravilloso como fue Perico. Se Porque, anticipó, ¿no? Perico se anticipó, como decís, tanto en la mirada de la integralidad de los derechos, que no hay posibilidad de garantizar derechos humanos si no es en todas sus dimensiones, que no son ni exacto, etapas ni generaciones, son dimensiones. Y por otro, como tú decís, no se puede hablar de los derechos humanos desde los satisfechos. Hay que hablar desde los la, derechos humanos de aquellos que no viven esa satisfacción de derechos. Y quizás me parece que este podría ser el puente también para que Marcos ahora pudiera darnos otra aporte en torno a lo que implica el pensamiento de Perico en este momento de desafíos que vive la humanidad, la región, nuestro país, digamos, donde quizás tenemos la percepción de la regresividad. Los derechos humanos no deberían ser regresivos, sino progresivos, y estamos viviendo una circunstancia donde justamente los derechos humanos son una conquista, ¿no? Son un compromiso, son una participación. Perico nos instaló esa visión, ¿no? Esa sensibilidad, esa piel con el compromiso de los derechos, y como bien decía Cecilia, eh, la concepción liberal los desgaja de alguna manera. Entonces, Marcos, en una segunda intervención en este bloque, ¿qué te gustaría compartir, quedando con las ganas de seguir hablando con los dos?
en otro momento. Como tú decís, Nelson, como dice Cecilia, que el otro día hizo una exposición extraordinaria sobre el pensamiento de Perico, es increíble la vigencia que tiene el pensamiento de Perico hoy en día. Cada vez que uno abre sus artículos, sus libros, su pensamiento en diferentes planos, siempre sigue aprendiendo, siempre sigue reflexionando junto con Perico. Justamente, y esto tiene que ver con un tema que vos sos un gran luchador, y por eso lo traigo ahora para comentarlo muy brevemente. En mayo del 81, en la revista La Plaza de Mayo, Perico publicaba carta abierta a los hombres, a los uruguayos de buena voluntad, a las autoridades y a los militares, plena dictadura. Y su título era Un día de guerra para la paz. Y ahí hacía referencia a una experiencia que planteó Raúl Foleró, que era, como dice Perico, el apóstol de los leprosos, que dijo: denme un día de lo que gastan en bombarderos, de lo que gastan en armas para la muerte, y yo con ese día puedo combatir y tratar la lepra en el mundo. Fue tal el resguardo que esto tuvo que esta iniciativa se transformó después en una iniciativa que tuvo miles y miles de cartas de jóvenes, más de 3 millones de cartas que le pidieron a Naciones Unidas, a su secretario general, que dedicara un día de guerra para la paz. Y Perico analiza en el 81 aquello que sucedió en el 69, que se votó pero que nunca se aplicó, y dice: la humanidad está cada vez peor, cada vez nos armamos más, cada vez gastamos más, cada vez da las cifras, y si también nosotros acá en Uruguay tenemos que ser sinceros, tenemos que abordar esto. Cuando lo dice Perico textualmente, cuando gastamos en tanqueta, en tanque, en Pucará, lo que fuera, ¿cuánto se podría comprar en materiales de medicamentos, enfermería, alimentación para nuestros niños? Nosotros tomamos ese pensamiento de Perico porque la humanidad cuando la pandemia hablábamos todos de una nueva normalidad y éramos todos unos santos y pensábamos que nos íbamos a dar un gran abrazo y salir en paz, la Qué humanidad está en ingenuidad. guerra. Qué ingenuidad, ¿verdad? La humanidad está en guerra dramáticamente. Lo que se gasta hoy por día en la guerra Rusia-Ucrania, que no es la única, ¿verdad, Nelson? Tú ¿No? que conocés bien esto, Sí. porque hay en África, en Asia, en otros países del mundo, pero solo para poner el ejemplo de Ucrania y Rusia, se estima que 1,6 del PBI mundial se ha gastado, ha costado la guerra, les cuesta 900 millones de euros por día a Rusia y otros tantos a la Unión Europea, a Estados Unidos, los que apoyan Ucrania. Entonces, ¿qué valor tiene lo que decía Perico? ¿Y qué valor también tiene acá cuando nosotros gastamos en comprar tanques, tanquetas, Hércules, aviones, todo lo más? ¿Para qué? ¿Para seguir con un mundo en guerra por una Totalmente. hipótesis de Qué guerra? ilogicidad, ¿no? Qué ilogicidad, ¿no? Y de Sí, hecho, en todas estas discusiones que se están dando, el problema no son los recursos, sino esta administración y jerarquía de esos recursos, ¿no? Es decir, exactamente, en vez de estar exactamente. jerarquizados en la vida, están jerarquizados en la muerte, ¿no? Pero es todo un tema, y ya los comprometo para una próxima vez poder dialogar sobre esto de la Alianza para el Desarme y la Justicia Social, que a Marcos he invitado y que a la red también los he invitado. Vamos a hacer una actividad en la Universidad de la República el 8 de mayo, y quizás podemos pensar que Perico, para los creyentes, camina con nosotros en la búsqueda de la paz, digamos, ¿no? Yo les agradezco mucho a ambos, porque me parece que dejaron con ganas de seguir dialogando estos temas, ¿sí? Así que bueno, si quieren saludar puntualmente a la audiencia de Fogón en Fogón. Cecilia, no sé si querés Sí, saludar. bueno, quiero dejar un mensaje muy cortito de Perico, donde decía que educar es el arte de hacer, que aflore todo
lo hermoso, lo más valioso, lo más digno, lo más humano que hay en el corazón de cada persona. Lo quiero vincular al conflicto que en este momento está ocurriendo con el Liceo IABA, donde se están formando nuestros futuros ciudadanos y se están violando sus derechos en lo que se refiere a su espacio gremial. Al Si nosotros reconocimiento de no sus formamos... derechos, realmente de su participación. Bien, Sí, sí, Marcos. no. Bueno, muchas gracias, Nelson, por esta posibilidad de conversar contigo y con todos los que nos pueden seguir a través de las redes a los que tú te has dirigido. Verdaderamente, como dice Cecilia, educar es al revés, decía Perico. Y tiene un artículo en La Plaza que dice, educar es al revés, que salga lo mejor de cada uno. De eso se trata. Así que un gustazo de estar con ustedes dos y con quienes nos están escuchando.